Albañil gana la lotería y engaña a su esposa para no compartir el premio, pero descubre un secreto ese mismo día. En un rincón modesto de la Ciudad de México, Fernando terminaba otro largo día de trabajo bajo el ardiente sol. La mezcla de concreto y polvo impregnaba su ropa, pero había algo en la rutina que siempre lo reconfortaba. Sabía que al cruzar la puerta de su humilde hogar, Teresa, su esposa de 20 años, lo recibiría con su sonrisa cálida y algún platillo sencillo, como sopa de fideo o unos frijoles caldosos que llenaban el alma más que el estómago. Esa noche, sin embargo, algo diferente ocupaba la mente de Fernando. En su bolsillo, un billete de lotería arrugado que había comprado por pura curiosidad unos días atrás. Con pocas esperanzas, se sentó en la mesa de la cocina, con una radio vieja transmitiendo un bolero que apenas se escuchaba entre el crujir de las sillas de madera. Teresa lavaba los platos y hablaba sobre las noticias del barrio, pero Fernando estaba perdido en sus pensamientos. Con el corazón palpitante, sacó el billete y comparó los números con los que anunciaba el locutor en la televisión de la sala. Uno por uno, los números coincidían. Primero pensó que era un error. Limpió sus ojos cansados, con las manos ásperas, y volvió a revisar. «No puede ser», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Había ganado. Una fortuna que apenas podía imaginar. Su vida había cambiado para siempre, pero en lugar de alegría, un sentimiento extraño lo invadió. Miró hacia Teresa, que estaba de espaldas, tarareando una canción. Pensó en la vida que habían construido juntos, las risas compartidas, las dificultades superadas, los sueños simples que los mantenían unidos. Sin embargo, una sombra oscura comenzó a nublar su corazón. ¿Y si este era su momento para algo más? ¿Y si el dinero era una oportunidad para vivir la vida que siempre había imaginado, libre de responsabilidades y sacrificios? Esa noche, Fernando se acostó junto a Teresa, pero no pudo dormir. Su mente bullía con planes e ideas. ¿Cómo podía quedarse con todo el dinero sin compartirlo? ¿Era posible comenzar de nuevo solo? Teresa merecía saber la verdad, pero Fernando estaba convencido de que si lo hacía, perdería su única oportunidad de controlar el destino. La idea lo consumió. En la madrugada, mientras Teresa dormía profundamente, Fernando se levantó de la cama y salió al patio. Encendió un cigarro, algo que hacía solo en momentos de estrés. El barrio estaba en silencio, pero en su cabeza reinaba el caos. Decidió que lo mejor era mentir. Si Teresa no sabía del premio, nunca podría reclamarlo. «Tengo que hacerlo por mí», se convenció. La palabra divorcio comenzó a tomar forma en su mente. Al día siguiente, Teresa notó algo extraño. Fernando estaba más callado de lo normal, perdido en pensamientos, mientras desayunaban unos huevos con tortillas. «¿Todo bien, mi amor?», le preguntó preocupada. Él solo asintió y se fue al trabajo, evadiendo su mirada. Teresa no insistió, pero algo en su corazón le decía que algo grave estaba ocurriendo. Esa tarde, Fernando volvió tarde a casa, con una expresión seria. Teresa intentó acercarse de nuevo, pero él evitó cualquier conversación. Esa distancia, que nunca antes había sentido, la llenó de dudas. Mientras tanto, Fernando, encerrado en sus pensamientos, comenzó a trazar un plan. Necesitaba una estrategia para terminar su matrimonio sin que Teresa sospechara de la lotería. Aunque la amaba, estaba cegado por la avaricia. Su vida, hasta entonces sencilla y llena de amor, estaba a punto de cambiar para siempre. Sin embargo, lo que Fernando no sabía era que su actitud distante y fría ya había encendido las alarmas en Teresa, quien, aunque confundida, estaba decidida a descubrir qué ocultaba su esposo. En el pequeño vecindario donde Fernando y Teresa vivían, las conversaciones en los patios y las cocinas compartidas eran parte de la rutina. La vecina Guadalupe, una mujer de carácter fuerte y con un don para enterarse de todo, era la primera en notar cualquier cambio en la comunidad.
Esa tarde, mientras Fernando descansaba en el patio después de un largo día de trabajo, Guadalupe se acercó con su típico tono amigable, aunque siempre un poco curioso. «¿Y qué tal, Fernando? ¿Cómo va la vida? Teresa me dice que andas trabajando mucho últimamente», comentó mientras tendía su ropa en el cordel. Fernando, distraído, respondió de manera automática: «Pues ahí vamos, ya sabes, la lucha de siempre». Guadalupe sonrió, pero no pudo evitar notar que Fernando parecía algo inquieto. Como siempre, intentó sacar conversación. «Oye, ¿y qué fue del billete de lotería que compraste? Dicen que alguien del barrio ganó un dineral». Esa pregunta lo tomó por sorpresa. El miedo y la adrenalina se mezclaron en su pecho. Sin pensarlo demasiado, dejó escapar una risa nerviosa. «Ah, pues digamos que tuve suerte esta vez. Pero no le digas a nadie, ¿eh? No quiero que esto se haga un escándalo». Guadalupe lo miró con los ojos abiertos de par en par. «No me digas que te lo ganaste tú. Válgame Dios, Fernando, qué suerte tienes». Su voz subió un poco más de lo que él habría querido. Lo que Fernando no sabía era que Valeria, la hija de Guadalupe, estaba escuchando todo desde el interior de la casa. La joven, estudiante de Derecho y con una personalidad audaz, siempre había admirado a Teresa por su bondad y fortaleza. Al escuchar las palabras de Fernando, sintió una mezcla de indignación y preocupación. ¿Cómo era posible que estuviera escondiendo algo tan importante de su esposa? Esa misma noche, Valeria abordó a su madre en la cocina. «Mamá, ¿qué estaba diciendo Fernando? ¿De verdad ganó la lotería y no piensa decirle a Teresa?» Guadalupe, como de costumbre, intentó minimizar la situación. «Ay, hija, tú no te metas. Él sabrá lo que hace con su dinero». Pero Valeria no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Sabía que algo estaba mal. Decidió que tenía que hablar con Teresa, aunque no sabía cómo abordar el tema sin levantar sospechas. Por otro lado, Teresa seguía luchando con las señales contradictorias de Fernando. Esa noche, al sentarse juntos para cenar, notó que su esposo apenas tocaba la comida y evitaba mirarla a los ojos. «Fernando, ¿de verdad todo está bien? Te noto muy extraño últimamente». Fernando negó con la cabeza, casi molesto. «No empieces, Teresa. Estoy cansado, eso es todo». La frialdad de sus palabras la hirió profundamente, pero no insistió. En su interior, sentía que algo se estaba rompiendo entre ellos, aunque no entendía por qué. Mientras Fernando continuaba con sus planes egoístas, Valeria observaba desde las sombras, decidida a proteger a Teresa de lo que parecía ser una traición inminente. La mañana siguiente, Teresa salió al mercado temprano, como hacía cada domingo. Su rutina era detenerse en el puesto de verduras, charlar con los comerciantes y regresar con bolsas llenas de alimentos frescos para la semana. Sin embargo, esa vez, mientras caminaba hacia casa, Valeria la interceptó. «Señora Teresa, ¿puedo hablar con usted un momento? Es importante». La joven estudiante parecía nerviosa, pero su mirada mostraba determinación. «Claro, Valeria. ¿Ocurrió algo?» Teresa dejó las bolsas a un lado y observó a la joven, que apenas contenía sus emociones. Valeria vaciló un instante, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría la vida de Teresa para siempre. «Escuché algo sobre Fernando, y creo que usted debe saberlo». Teresa frunció el ceño, intrigada y preocupada al mismo tiempo. Valeria continuó. «Ayer, mientras mi mamá hablaba con él, mencionó que ganó la lotería, pero lo que me inquieta es que parecía estar planeando ocultárselo a usted». El mundo de Teresa pareció detenerse. Su mente se llenó de dudas, incredulidad y una punzada de dolor. ¿La lotería? ¿Fernando? No, eso no puede ser cierto. Él nunca haría algo así. Valeria apretó los labios, comprendiendo lo difícil que era para Teresa aceptar esa posibilidad. «Señora, yo no quiero meterme en su vida, pero lo que escuché no me deja tranquila.
Él le pidió a mi mamá que no le contara a nadie. Creo que necesita saber qué está pasando. Teresa intentó mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Gracias, Valeria. Voy a hablar con él, aunque no sé si quiero creerlo. Esa noche, Teresa comenzó a observar más detenidamente los hábitos de Fernando. Notó cómo miraba con frecuencia su cartera, como si ocultara algo valioso. También empezó a guardar pequeños documentos en una gaveta que normalmente estaba vacía. Fernando, ajeno a que su esposa lo estaba vigilando, continuaba con su rutina, convencido de que su secreto estaba a salvo. Mientras tanto, Valeria no se quedó de brazos cruzados. Decidió buscar orientación en la universidad. Habló con uno de sus profesores de Derecho, quien le explicó los derechos legales que Teresa tendría en caso de un divorcio, especialmente si había pruebas de que Fernando intentaba ocultar bienes. Valeria tomó notas y comenzó a planificar cómo proteger a Teresa si la situación escalaba. Teresa, al darse cuenta de que las sospechas no desaparecían, decidió hablar nuevamente con Valeria. Esta vez, las dos se reunieron en secreto en la casa de Guadalupe. «Lo he estado observando», confesó Teresa con la voz temblorosa. «Creo que hay algo que no me está diciendo, pero no sé cómo enfrentarlo». Valeria asintió, comprendiendo la angustia de Teresa. «No se preocupe. Vamos a hacer esto bien. Primero, necesitamos pruebas. ¿Ha encontrado algo que confirme lo que le dije?» «No», respondió Teresa con los ojos llenos de lágrimas. «Pero no puedo vivir con esta incertidumbre». Valeria tomó su mano y le dio un apretón reconfortante. «Vamos a resolver esto juntas. Usted no está sola». A partir de ese día, Teresa y Valeria comenzaron a trabajar en equipo. Teresa observaba los movimientos de Fernando en casa, mientras Valeria recopilaba información legal que podría ser útil. Sin que Fernando lo sospechara, su esposa y la joven vecina ya estaban varios pasos adelante, preparándose para desenmascararlo. La tormenta estaba por desatarse, y Fernando aún no se daba cuenta de que había subestimado a la mujer que siempre había estado a su lado. Era un lunes por la tarde cuando Fernando llegó a casa con la misma actitud evasiva de los últimos días. Teresa, acostumbrada ya a esa frialdad, continuó con su rutina como si nada estuviera mal, aunque por dentro ardía de dudas. Sin embargo, esa noche, una pequeña oportunidad le daría la pieza clave que necesitaba para confirmar sus sospechas. Después de la cena, Fernando, cansado, decidió tomar un baño largo. Teresa, observándolo, notó cómo colocaba su cartera sobre la mesita del comedor, algo inusual para él, quien siempre la mantenía guardada en el bolsillo. La sospecha de que allí podía estar escondido el famoso billete de lotería no la dejó en paz. Sabía que esta podría ser su única oportunidad. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Teresa tomó la cartera de Fernando y la abrió con cuidado. Allí, entre tarjetas desgastadas y recibos arrugados, encontró un pequeño papel doblado. Al desdoblarlo, su peor temor se confirmó. Era el billete de lotería ganador, con los números exactos que habían anunciado en televisión. Teresa se quedó paralizada, con el billete en la mano. En su mente, las preguntas se acumulaban. ¿Por qué Fernando había ocultado algo tan importante? ¿Qué pretendía hacer con todo ese dinero sin decirle nada? Su primera reacción fue enfrentarlo de inmediato, pero recordó el consejo de Valeria: actuar con prudencia. En lugar de confrontarlo, Teresa decidió guardar el billete en un lugar seguro. Tomó una pequeña caja de madera que solía usar para guardar recuerdos, la colocó debajo de su cama y escondió el billete allí. Esa noche se acostó junto a Fernando, pero no pudo dormir. Su esposo, ajeno a lo que acababa de suceder, dormía plácidamente, convencido de que su plan seguía intacto. A la mañana siguiente, Teresa visitó a Valeria para contarle lo sucedido.
La joven escuchó con atención mientras Teresa sacaba el billete de su escondite y se lo mostraba. Valeria lo tomó con cuidado, revisando los números y la fecha. «Esto lo cambia todo», dijo Valeria con seriedad. «Usted tiene en sus manos la prueba de que Fernando le estaba ocultando algo muy grave. Ahora debemos pensar en el siguiente paso». Teresa, aunque aliviada de saber que no estaba imaginando cosas, seguía llena de dolor. «Valeria, no entiendo cómo pudo hacerme esto. Siempre hemos sido un equipo, hemos enfrentado todo juntos. ¿Cómo llegó a pensar que podía traicionarme de esta manera?» Valeria puso una mano sobre el hombro de Teresa, mostrando empatía. «A veces, el dinero saca lo peor de las personas, pero usted no merece esto. Ahora tenemos que protegerla, porque él seguramente sigue convencido de que tiene el control». Mientras Teresa y Valeria planeaban sus próximos movimientos, Fernando, confiado en que su secreto estaba a salvo, seguía presionándola para que aceptara el divorcio. Esa tarde, mientras estaban en la sala, Fernando soltó las palabras que Teresa temía escuchar. «Creo que debemos separarnos», dijo con voz fría, sin mirarla directamente. «Ya no siento lo mismo por ti». Teresa sintió que su mundo se desmoronaba, pero no dejó que su rostro mostrara la verdadera tormenta que sentía. En lugar de reaccionar, lo miró con calma y respondió: «Si eso es lo que quieres, Fernando, entonces lo hablaremos». Fernando se sorprendió de la aparente tranquilidad de Teresa. Esperaba gritos, lágrimas, reproches, pero ella simplemente asintió y se retiró al cuarto. Lo que él no sabía era que Teresa ya estaba preparada para lo que vendría. Esa noche, Teresa revisó una vez más el plan con Valeria. Decidieron que era el momento de buscar ayuda legal. Valeria contactó a uno de sus profesores de confianza, quien les ofreció asesoría gratuita. Juntos comenzaron a recopilar evidencia y a preparar una estrategia para enfrentar a Fernando. El día del divorcio se acercaba rápidamente y aunque Fernando seguía confiado, Teresa sabía que estaba lista para enfrentarlo. La batalla estaba por comenzar y esta vez Teresa no estaba sola. El día esperado llegó. La atmósfera en casa era tensa, pero Fernando parecía más relajado que nunca. Se levantó temprano, se arregló con más esmero que de costumbre y salió al comedor, donde Teresa ya lo esperaba, vestida con sencillez, pero con una serenidad que descolocó a Fernando. «¿Estás lista para el trámite?», preguntó, fingiendo una neutralidad que apenas disimulaba su arrogancia. «Sí», respondió Teresa sin levantar la voz. «Es mejor resolver esto de una vez». Fernando asintió, seguro de que ese sería el fin de su matrimonio y el inicio de su nueva vida. No podía esperar para ver los papeles firmados, sellados, y con ello su fortuna asegurada. Llegaron al cartorio en el centro de la ciudad, un lugar pequeño pero ordenado, con paredes adornadas con certificados y placas. Fernando caminó con paso firme hacia el mostrador, mientras Teresa lo seguía con aparente resignación. Valeria los esperaba cerca de la entrada, disimulando su presencia detrás de unos documentos que sostenía en la mano. Fernando no la reconoció, ni sospechó su conexión con Teresa. Un abogado revisó los documentos, verificando que todo estuviera en orden. Fernando, impaciente, firmó los papeles con rapidez, sin dudar. Después, extendió la pluma hacia Teresa, quien la tomó con calma, pausando un momento para mirar los ojos de su esposo. En su mirada, Fernando creyó ver una chispa de desafío, pero desechó la idea. Para él, todo estaba resuelto. Cuando ambos terminaron de firmar, Fernando se reclinó en la silla y, en un gesto de triunfo, dejó escapar una risa breve. «Bueno, Teresa, ya está hecho. Supongo que debería decirte algo antes de que nos vayamos». Teresa levantó una ceja sin dejarse intimidar. «¿Ah, sí? ¿Qué es?». Fernando sonrió,
disfrutando el momento. He ganado la lotería, una fortuna que nunca imaginé, pero como ya estamos divorciados, ese dinero es solo mío. El abogado, sentado frente a ellos, alzó la vista sorprendido mientras un murmullo de desconcierto llenó la sala. Sin embargo, Teresa no reaccionó como Fernando esperaba. En lugar de llorar o enojarse, sacó un sobre de su bolso y lo colocó con suavidad sobre la mesa. «Qué curioso que digas eso, Fernando, porque este billete», dijo, abriendo el sobre y mostrando el papel que había escondido, «ya lo cobré». El rostro de Fernando se descompuso en cuestión de segundos. Su expresión pasó de la incredulidad a la ira. ¿Qué estás diciendo? Ese billete era mío. Era nuestro, Fernando, corrigió Teresa con firmeza sin perder la compostura. Pero decidiste esconderlo de mí. Pensaste que podías engañarme, pero olvidaste que he estado a tu lado todos estos años. Sé cuando me estás mintiendo. Valeria, quien había permanecido cerca observando la escena, se acercó con una carpeta en mano. Además, señor Fernando, agregó con un tono profesional, este divorcio no es tan sencillo como usted pensaba. Hemos recopilado pruebas de que intentó ocultar un bien adquirido durante el matrimonio, lo que constituye fraude patrimonial. Fernando, acorralado, intentó justificarse. No fue así. Yo solo quería asegurarme de que ella estuviera bien. ¿Bien?, interrumpió Teresa, alzando la voz por primera vez. ¿Crees que mentirme y traicionarme es lo que significa estar bien? No eras el hombre que pensé que conocía. El abogado revisó los documentos que Valeria había preparado y asintió. Lo siento, señor, pero las pruebas son claras. Teresa tiene derecho a la mitad del premio como mínimo. Fernando, derrotado, se hundió en la silla, mientras Teresa se levantaba con dignidad. Con un último vistazo a su esposo, añadió, «No quiero quedarme con tu mitad, Fernando, pero quiero que entiendas que nunca más volverás a jugar conmigo». Teresa salió del cartorio, seguida por Valeria, dejando a Fernando solo con sus pensamientos y la amarga realización de que había perdido no solo el dinero, sino algo mucho más valioso: el respeto y la confianza de la mujer que lo había amado incondicionalmente. La justicia se había hecho presente, pero el verdadero impacto de sus acciones apenas comenzaba a asimilarse. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.